Creo que está ya todo preparado. Voy a dar paso a don José María Gay de Liébana, que lo va a hacer sobre la ponencia sobre las clases de éxito de la movilidad sostenible en el sector empresarial. Gracias, José Carlos. Voy a coger un poquitín de agua, el agua de entrada, ¿no? El agua de inicio. Yo diría que el alcalde es el alcalde de España. O sea, Paco de la Torre es el alcalde que todos querríamos, y yo sobre todo, que vengo de una ciudad que es la capital del crimen, pues me gustaría tener un alcalde como el gran Paco de la Torre. Lo digo porque Málaga está que se sale. Por tanto, enhorabuena, porque esto es fruto de los ciudadanos, de los malagueños, y también en este caso de que hay un ayuntamiento al mando del alcalde que funciona como tiene que ser. A mí me gustaría, en este rato que vamos a estar, el título es Claves de éxito e impacto de una movilidad sostenible en el sector empresarial y la gestión municipal. Pero yo, la verdad sea dicha, después de ver todas las intervenciones que había, pensaba que si ya me ponía a hablar de lo que eran los enchufes, el vehículo eléctrico y todo esto, yo no estoy capacitado ni es mi terreno de actuación. Entonces pensé, ¿y por qué no cojo una piragua, que creo que es un vehículo sostenible, y voy surcando aguas tranquilas, pacíficas y no contaminadas, y voy pensando en lo que sería todo lo que comporta y todo lo que está de alguna manera representando en nuestro planeta el cambio climático? Entonces, a partir de ahí, hago un planteamiento y digo, érase una vez el planeta Tierra, y hay un largo viaje de la sociedad humana. Ese largo viaje, para que ustedes se hagan una idea, cuando nació Jesús, hace unos 2000 años, aquí en el planeta Tierra había unos cientos de millones de habitantes, y en el año 2019 estamos hablando de que son 7.512 millones de habitantes, porque los he contado uno a uno y luego les daré la cifra exacta. Ha sido un poco difícil, pero tengo el dato exacto. ¿Y por qué este crecimiento? Dentro de este crecimiento del planeta Tierra, y fundamentalmente de lo que ha sido el crecimiento de la especie humana, hay que distinguir seguramente 5 grandes hitos. El primer hito arranca de 1750 con la máquina de vapor. Es el inicio de lo que nosotros entendemos por la revolución industrial, y a partir de ahí hay una propagación de la prosperidad económica también. Es cierto que había el proletario, el capitalista, pero en cualquier caso están las bases de lo que es luego la prosperidad económica. Pero hay que tener en cuenta que en aquel año más o menos se calcula que había menos de 800 millones de habitantes sobre el planeta Tierra. Fíjense que luego el coronel Edwin Drake, en 1859, o sea, 109 años después, lo que hizo fue que perforó el primer pozo de petróleo en Estados Unidos. Y a partir de ahí empezó lo que era el uso intensivo de los combustibles fósiles. Luego aquí me faltaría rematar seguramente la figura de Henry Ford con lo que sería el automóvil, para empezar a entender todo el proceso que hay. Y luego, en el año 1880, tenemos al gran científico francés Pasteur, al doctor Pasteur, que él lo que hizo fue desarrollar la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, y entramos en lo que era la higienización y la ingeniería sanitaria. Con lo cual, esto dio lugar a un término que además Pascual lo conoce perfectamente, que es la pasteurización. Por tanto, quiere decir que es algo que viene de Pasteur, porque, oye, la leche que esté pasteurizada, pues viene de Pasteur. Fíjense bien que estoy hablando de 3 hitos: el uno que impulsa la economía, el otro que le da un acelerón a la economía tremenda, y estoy hablando de un hito en el que de alguna manera lo que se hace es poner remedio a que la gente, digamos, la palme antes, con lo cual quiere decir que la especie humana se vuelve más resistente. Hay un hombre que es mito, leyenda, sobre todo por la relación con Sir Winston Churchill. Él es el doctor Alexander Fleming, en el año 1829, en 1929, el descubrimiento de la penicilina. Ustedes saben que Alexander Fleming era hijo de un granjero, de un pobre granjero escocés, y un día ese pobre granjero escocés vio o escuchó los gritos de un niño que se estaba hundiendo en el lodo como arenas movedizas, y entonces fue a su ayuda, fue a rescatar a ese niño, y entonces le salvó la vida a ese niño. El padre se enteró y al día siguiente se presentó ahí un noble y le
le dijo, oiga usted, yo le tengo que pagar por lo que hizo por mi hijo y tal. Y el pobre granjero escocés dijo, oiga, usted no me tiene que pagar nada, yo hice lo que tenía que hacer. Dice, pero yo le quiero compensar de alguna manera. Y en ese momento salía de la casa el hijo de ese granjero. Ese niño estaba por ahí y le dijo, mire, le voy a compensar de una manera. Déjeme que yo la misma educación que le voy a dar a mi hijo se la pueda dar también a su hijo. Exactamente lo mismo. Bueno, este niño se fue a estudiar a Londres, estudió en Londres, llegó a ser el director del St. Mary Hospital y este niño es Alexander Fleming. El niño al que había salvado, precisamente el padre de Fleming, era Sir Winston Churchill. Y luego al final Sir Winston Churchill estuvo a punto de palmarla y le volvió a salvar Fleming gracias a la penicilina, con lo cual este es el mito, la leyenda que corre detrás de lo que es la historia, digamos, sobre la penicilina. Y luego entramos en los años 60. ¿Qué pasó en los años 60? Entramos ante lo que sería la gran revolución agrícola, es decir, la implantación de la agricultura, una agricultura que se extiende de los años 60 a los años 80, pero fíjense bien en un pequeño detalle, que a partir de ahí no tan solo tenemos el incremento de productividad agrícola, sino también el uso de fertilizantes, de plaguicidas, de pesticidas, que todo esto luego a la larga se ha ido más o menos confirmando que era algo nocivo. Dentro de lo que es el cambio climático, tenemos que concretar si el cambio climático es el cambio climático o es el actual cambio climático. Lo digo porque la vida tiene 4.500 millones. Aquí mi hijo, cuando le canté esta diapositiva, como dice, como yo tengo un poco de sangre andaluza, dice, mi padre está exagerando, 4.500 millones de años, y el tío se me comió lo de los millones, ¿eh? O sea, 4.500 millones de años. Y claro, la pregunta es, ¿en 4.500 millones de años es el único cambio climático? ¿No? Los dinosaurios, etcétera, etcétera, con lo cual quiere decir que la vida ha tenido sus determinados momentos, ¿no? Sin embargo, sobre el actual cambio climático, lo que sí hemos de reconocer es que nosotros somos responsables, la civilización, de lo que pasa en los últimos 300 años. Y aquí, en este caso, siempre hay lo que son las voces que profetizan lo que puede ocurrir. Una de ellas es, en este caso, el sueco Arrhenius, que profetizó que si se usaban los combustibles fósiles como fuente de energía, podría producirse un aumento de la temperatura del planeta. Luego, también, en este caso, un científico recalado en Estados Unidos, Brocker, habló del calentamiento global con el cambio climático, era el año 75, nadie le hizo puñetero caso, por decirlo de esta manera, y luego, en el año 88, Hansen, también otro científico metido en este estudio del cambio climático, habla de la relación causa-efecto entre lo que sería la emisión de ciertos gases a la atmósfera y el aumento de temperatura del planeta, ¿no? Por tanto, los sabios van diciendo, van preconizando, los sabios hablan porque de alguna manera tienen indicadores, datos, están viendo algo. Y dentro de esta lista, digo, oye, y en el año 2007 un tal Guy de Liébana habló de la crisis y nadie le hizo puñetero caso, ¿no? Por tanto, quiero decir que esto es lo que de alguna forma nos pone ahí a los sabios. Esto me consuela de decir, hombre, cuando yo hablaba de la crisis nadie me hacía caso, pero a Arrhenius, a Brocker, a Hansen, nadie les hacía caso. Hablando en serio, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que las actividades humanas son las que están propagando, en definitiva, este cambio climático. Este cambio climático no ocurriría, al menos de esa manera, sin la influencia humana, es decir, en condiciones normales los científicos apuestan por lo que sería que la Tierra se habría enfriado en el último medio siglo, y hay los aumentos de concentración de gases, efectos invernadero y los usos de combustibles fósiles. Yo esto lo voy a ligar, lo que les estoy diciendo ahora, con todo el impacto económico que vamos a desarrollar y también de los países concretos. Pero fíjense bien en lo que va a aparecer ahí a mano derecha, porque aquí estamos viendo que el 92% de la población mundial, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud publicados por Europa Press, vive en lugares con altos niveles de contaminación. Y a mí me gustaría que ustedes este mapa más o menos empezaran un poco ya a ligar, a atar cabos, para darse cuenta de que precisamente estos países que estamos viendo que están rojizos y los amarillentos, pero fundamentalmente los rojizos, son estos países que nosotros denominamos economías emergentes. Por tanto, quiero decir que estas economías emergentes son las que crecen cada vez con más fuerza, con unos crecimientos muy por encima de lo que ocurre en Europa, porque aquí lo que hemos hecho ha sido desplazar los centros fabriles, los centros industriales, la industria contaminante hacia ellos. Ellos no tenían a qué agarrarse, ellos se agarran a lo que sería en definitiva ese modus vivendi que les asegura prosperidad económica, y sin embargo ellos se van pudriendo poquito a poquito y las consecuencias cada vez van a ser más devastadoras, porque luego hablaremos de lo que son los fenómenos atmosféricos, como decía el alcalde, que se están produciendo. Si nosotros intentamos
empezamos un poco a ampliar este mapa, fíjense bien que la zona más afectada por lo que serían los efectos del cambio climático, de la polución, de la contaminación, estaría concentrada en la parte norte de África, en lo que sería la India, en lo que sería China, pero fíjense también que aquí hay una serie, yo no sé si esto va el puntero pero querría destacar lo que es toda la zona de producción de petróleo. Por tanto, quiere decir, todos estos países que para nosotros son los de los petrodólares, los Qatar, los Kuwait, los Emiratos, etc. Mira qué maravilloso, mira qué bien, hemos ido al desierto, qué aire se respira y todo esto. Pues mira, chico, igual se respira en Málaga 1000 veces mejor aire que no allí. Lo que pasa es que allí tienes los hoteles estos de tantas plazas, aquí tienes el Il Unión, que también está bien de plantas. Quiere decir que, bueno, por tanto, acá nosotros lo que tenemos sería una primera perspectiva. Otro aspecto de lo que sería el actual cambio climático. Somos conscientes de que las cosas tienen que cambiar y de que tenemos que dar un paso hacia adelante. Pero, sin embargo, fíjense bien que somos conscientes, todo el mundo lo dice, y el primero que normalmente no cumple con esto soy yo. Cuando digo no soy yo, en el sentido de que yo soy el que utiliza el plástico, de que soy... explicaría muchas anécdotas, pero, por ejemplo, voy a explicar una de la mayoría de supermercados al día de hoy. Fíjense que los supermercados no te dan una bolsa de plástico, no te dan una bolsa de plástico por el efecto ambiental, cosa que yo aplaudo, y entonces igual tienes que pagar un precio, te dan una bolsa de otra cosa y tal. ¿Hay algún alimento que no esté envuelto en plástico? Es la pregunta que yo me hago, porque es que todo lo que esté en un supermercado esté envuelto en plástico y sin embargo no me dan la bolsa de plástico. Por lo tanto, cuando compro carne, cuando compro embutido, cuando compro cualquier cosa, todo está en plástico. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que hay un tema de decisión individual, pero si yo ahora digo, no, es que yo estoy en pro del cambio del medio ambiente y voy a un supermercado y digo, me niego a coger este producto porque está envasado en plástico, me va a decir, pues déjelo aquí y usted se fastidia y ya está. Por tanto, este es un aspecto que yo creo que es importante. El cambio climático provoca enfermedades evitables y muertes. Se calcula que el año pasado en la Unión Europea hubo 5.744 muertes prematuras debido al cambio climático. En España son unas 700 aproximadamente. Hay un problema de desertificación, cada vez más lo estamos viviendo y sobre todo dentro de 50 años cuál será la situación en la parte sur de la península, empobrece el planeta y luego sobre todo afecta gravemente a la calidad de vida. En el Foro Económico de Davos, que se celebra cada año en el mes de enero en esta localidad suiza, ya saben que va ahí la crème de la crème a nivel mundial, es cuando el Fondo Monetario Internacional siempre presenta algún informe al margen de lo que serían las previsiones de crecimiento económico sobre lo que son grandes problemas que tiene la humanidad, que tiene el mundo, a los que se enfrenta. Y este año dijo que los dos mayores peligros que acechan al crecimiento mundial, no a la economía, sino al crecimiento mundial, son de un lado el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población no nos damos cuenta, pero la población envejece, con lo cual quiere decir que en la medida que vayamos envejeciendo no vamos a tener la misma productividad laboral y además que, claro, un tío de 90 años no puede producir lo mismo que un tío de 20 años. Pero es que además hemos de pensar que el tío de 90 años necesita unos cuidados mucho más intensivos que el tío de 20 años y además tenemos el otro problema que el tío de 90 años se ha cogido ahora un plan de jubilación anticipado de Telefónica, me he mirado primero en lo de eso, de Telefónica, y porque normalmente soy especialista en cagarla, y entonces con 53 años se jubila. Por tanto, este tío de 50... ¿Hay alguien de Telefónica aquí? No. Entonces, con 53 años, este tío se jubila, vivirá hasta los 90 años, se habrá pasado la mitad de su vida sin producir, sin ser población activa, cobrando la pensión y encima chocheando que le tendremos que cuidar. Por lo tanto, este es un problema grave. El otro gran problema, ¿cuál es? El cambio climático. Esto es lo que preocupa al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque resulta que si ya de por sí la economía tiene, que yo las voy a repasar a vuela pluma, una serie de tensiones per se, encima se complica el panorama como consecuencia de lo que sería el cambio climático, como ahora vamos a ver. Cuando el Fondo Monetario Internacional habla de lo que serían riesgos en la economía causados por factores que no son económicos, por tanto está aludiendo a lo que serían sistemas naturales y humanos que están impactados por, fíjense bien,
Precipitaciones más intensas, no hace falta que nos vayamos a ningún lado, Orihuela, Onteniente, la comunidad murciana, la comunidad valenciana, en estos momentos la situación que hay. ¿Es la gota fría? ¿Es lo que pasa cada verano? Chico, no lo sé, pero cada verano es peor. Sé que había inundaciones cuando yo era pequeñito, pero ahora a esto se le llama Dana. Tenemos el otro aspecto que es el aumento del nivel del mar. Yo estaba tranquilamente en la habitación, una gran habitación en este hotel Ilunión, y estaba viendo el nivel del mar y pensaba dentro de 50 años cuál será el nivel del mar y qué pasará con aquello que está ubicado justo en la costera, ¿no? Por tanto, quiere decir que si hay un deshielo de los casquetes y cada vez hay un aumento del nivel del mar, aquel que se ha comprado una casa que esté en primera línea de mar y que te explica jactándose que tiene la casa en primera línea de mar, el futuro que tiene es auténticamente nefasto. Y dice, no, pero es que si yo necesito dinero, le voy a pedir un préstamo a una entidad financiera con una hipoteca de esta. Ninguna entidad financiera en sus cabales le va a dar ningún préstamo. Por eso yo tengo una casa en primera línea de mar, pero la altura que hay desde el mar hasta mi casa son 10 metros, con lo cual lo hice muy bien en este sentido, porque yo cuando compré la casa, cuando compré el terreno, ya pensé, ¿cuál va a ser? Hablé con José María Baldasano, que es un parte de mi inspirador en esta preparación, el doctor José María Baldasano, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña y miembro de la Real Academia de Doctores. Además, yo le contesté su discurso de ingreso sobre el cambio climático, formaba parte del grupo de trabajo que fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz por el estudio del cambio climático. Entonces, hablaba con él y entonces él me dijo, mira, calculamos que cada año va a haber un aumento de no sé cuántos centímetros. Y en base a esto le dije al arquitecto, ahora hemos de situar la casa que esté bien. Con lo cual, en principio, dice, bueno, pero esto será inevitable que la casa acabe con el mar y tal. Digo, pero al menos, coño, 100 años míos que me los asegure. Luego ya, no, la descendencia ya es distinto. Tenemos el océano más caliente. El océano más caliente no le damos ninguna importancia, pero sí que la tiene, por lo que luego voy a hablar del Mediterráneo. Hay un aumento en la frecuencia de las sequías, fíjense bien que cada vez hay más sequías. Hay unas olas de calor, estas olas de calor que decimos este calor, en julio siempre ha hecho calor, por tanto, pero en cualquier caso ahora también lo exageramos. Y hay más fenómenos meteorológicos extremos. De un lado los huracanes, el alcalde, el señor de la Torre, se refería a ello, pero también tenemos los medicanes. Los medicanes son estos huracanes del Mediterráneo, es decir, al menos en Barcelona se ha producido, en las Baleares se están produciendo, con lo cual quiere decir que tienes los tornadillos, los huracanes, los medicanes. Muy bien, al margen de esto hay cambios en los calendarios de las estaciones. Si ustedes os recuerdan, yo cuando era pequeño tenía las 4 estaciones, incluso Vivaldi compuso ahí, ya saben, una música excelente, pero Vivaldi hoy no compondría las 4 estaciones, diría las estaciones. ¿Por qué? Porque ya no sabes cuándo empieza una, cuándo acaba la otra. Es decir, ahora hay un momento de confusión, tú te crees que ya llega la primavera, entonces mi mujer dice, yo ya me preparo todo lo de verano, y saca toda la ropa de verano, y entonces se pasa un fin de semana, y entonces dice, tú como siempre vas con el paso cambiado, porque tú todavía estás con la ropa de invierno, ya de esto no, ya, bueno, muy bien. Y entonces yo ya sé qué pasa en el mes de mayo. En el mes de mayo nieva, antes no nevaba, y entonces mi mujer, a los días siguientes, empieza a decir, me equivoqué, la cagué, en cambio tú siempre lo haces todo bien y tal, pero primero ella se había metido conmigo y tal. ¿Qué pasa? Que ahora hay una confusión estacional muy importante. ¿Y esto qué significa? Que esto significa que la naturaleza también lo siente, se repercute, y todo esto va a implicar cambios fundamentalmente en producciones agrícolas. Devastación de zonas y regiones, lamentablemente, cambios en las ubicaciones de plantas y animales. Fíjense bien que en el Mediterráneo, en este Mediterráneo que tenemos aquí, los científicos están observando que hay una serie de migraciones de peces, de especies que son tropicales y que en estos momentos están entrando en el Mediterráneo, cada vez más extendidas. Los sistemas agrícolas y ganaderos se resienten y luego, en definitiva, tenemos, como ahora comentaré, daños en las infraestructuras. El alcalde ha hablado de Holanda y yo también ahora hablaré precisamente de Holanda. Por tanto, migraciones climáticas, esta es una consecuencia económica de lo que sería el cambio climático. La migración climática es que la gente esté en un sitio, lo está pasando mal, ahora estamos pensando en lo que sería todos esos inmigrantes que vienen, etcétera, etcétera, huyen de unas condiciones económicas que son auténticamente penosas. Pero al margen de eso hay que preguntarse el por qué. O es que hay 4 explotadores y tal, hay 4 explotadores y 5, pero también hay unas condiciones de sequías extremas, de que no tienen recursos, y esa gente busca de alguna manera lo que sería la prosperidad. Hay que adaptarse
al aumento de la frecuencia de las sequías y a la mayor cantidad de lluvia, es decir, ahora, por ejemplo, ayer, ¿no?, en Onteniente y en Orihuela lo que cayó era algo que desde que había registros no constaba una caída así tan impresionante, y las infraestructuras hidráulicas se van deteriorando. Hay una distribución de plagas y patógenos como consecuencia del cambio climático, con lo cual ahora estamos viviendo otra vez la resurrección de enfermedades que había habido y que vuelven otra vez. Pero fíjense bien, las pistas de aeropuertos, yo cuando hablo con pilotos me dicen que se nota en según qué aeropuertos lo que es la calentura de la pista de rodaje, de despegue, de aterrizaje, con lo cual esto significa una implicación en el combustible. Simplemente para que ustedes lo sepan, cada vez que un avión, creo que ya lo saben todos, cada vez que un avión despega del aeropuerto de Málaga, normalmente gasta por lo menos 2 toneladas de queroseno, 2 toneladas de queroseno que van directamente al espacio. En Barcelona también, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me dicen, tenemos aquí lo que sería un tráfico aeroportuario, que somos los número 1, contaminadores que sois, ¿de acuerdo? En cambio, si viniéramos todos en bicicleta, sería distinto. Ahora bien, viene la otra parte. Si vienen en bicicleta, el turismo que viene en bicicleta es el turismo interesante para Málaga. No. Sigamos. Las calles costeras, ¿qué pasa? Que las calles costeras se inundan de las poblaciones costeras. Me voy a Venecia, en Venecia ya exagero, digamos, para que todos lo vean. Me voy a lo que sería algo muy típico. Cuando se construye una casa, hasta ahora, se construía una casa con los parámetros climáticos que había. Y entonces decían, hombre, no lo entiendo. Cuidado, ¿qué quiero decir? Que ahora cuando construyamos una casa hemos de pensar no en el pasado, sino en el devenir climático que vamos a tener. Y luego, por ejemplo, en el caso de Holanda, pues Holanda ya saben ustedes que son los Países Bajos, y los Países Bajos tienen los diques de contención, tienen todas las murallas, los muros ahí, y en estos momentos, ¿qué pasa? Que como el nivel del agua del mar está creciendo, ellos tienen que reaccionar con lo que sería esa obra pública. Bien. Hay una serie de sectores que son determinantes en el cambio climático, y aquí hay algo que a mí realmente me gustaría destacar, porque todo el mundo habla de usar energías alternativas, de energías eólicas, de renovables, del ahorro energético, de la eficiencia y todo esto, pero fíjense bien que está creciendo exponencialmente la demanda de energía. Es decir, hay una serie de países, y ahí esto me lleva a lo que sería, de un lado, el desarrollo económico de los países avanzados y de otro lado, el desarrollo económico de los países emergentes y en vías de desarrollo, que la pregunta es, ¿cómo están creciendo? Están creciendo los países que son los más industrializados, ¿a base de qué? De consumir más energía. Entonces, claro, aquí dices, esto va a provocar, está provocando un crecimiento imparable en lo que sería la tendencia a las emisiones. Pero luego tenemos el sector del transporte. Aquí están hablando del sector del transporte, por tanto, no voy a entrar. Simplemente el transporte es el terrestre, es el marítimo, también es el aéreo, y luego el sector de la edificación y construcción, en el sentido de que hay que construir las casas que tengan ese ahorro energético y sobre todo la preparación para el día de mañana. Pero cuidado, porque la producción de energía eléctrica no va a ser suficiente simplemente hoy por hoy con las renovables, es decir, que tendremos que avanzar todavía mucho y habrá que hacer grandes esfuerzos. ¿Qué impacto tiene la productividad económica el cambio climático? Aquí hay unos pescadores que están capturando y que están contentos con lo que es el resultado de su día de pesca, pero fíjense que hay un aumento de los precios en los bienes porque tenemos más calor, y cuando la gente tiene calor, hay calor, entonces hay menos horas de trabajo. Es decir, no apetece tanto trabajar. Hay un capital físico que se va a limitar como consecuencia de todos esos cambios que se están produciendo, y esto quiere decir que habrá menor producción y, por tanto, incrementos en los precios. Será el problema de la demanda, mucha demanda, y la oferta que será limitada. Hay un aumento del nivel del mar, con precipitaciones e inundaciones, con lo cual quiere decir que hay una serie de cadenas de suministro que se verán interrumpidas. También de la misma manera hay cadenas de suministro por arriba o por abajo que van a ser más fáciles, pero en general esto va a complicar un poco lo que son, digamos, las cadenas de suministro. Y las temperaturas más altas, al margen del tema de enfermedades, de muertes, esto implica costes de atención y de salud. Y luego también tenemos un perjuicio para los mercados laborales. ¿Por qué? Porque el mercado laboral va a tener una población más enfermiza. Es decir, chaval, ¿estás en forma o no? Y cuando uno no esté
en forma, va a trabajar menos o hay días que no trabaja, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que todo esto nos va a castigar. Menos trabajo por la exposición a rigores climáticos y al final, ¿esto qué significa? Que va a haber menos ingresos. ¿Para quién? Para las empresas y para los trabajadores. Por tanto, quiere decir que el cambio climático afecta a lo que sería la tendencia de futuro a nivel económico. Bueno, estoy hablando de la trascendencia económica del cambio climático, voy un poco ya a sintetizar para concretar algunos matices, algunos aspectos. En primer lugar, hemos de pensar en todos los costes inherentes en términos económicos y aquí hay dos grandes bloques que son los protagonistas de estos costes. De un lado, las finanzas públicas, es decir, las finanzas públicas han de pensar primero en los costes de mantenimiento al día de hoy, que hasta ahora el cambio climático no había provocado apenas ningún coste de mantenimiento, ahora va a implicar costes, y luego también en lo que sería, esto sería el gasto corriente, y luego en lo que sería el gasto no corriente, es decir, en inversiones que hay que hacer precisamente para armarse contra el cambio climático. Pero también a nivel empresarial, es decir, las empresas también de alguna manera tienen que estar pendientes, están pendientes de lo que sería el adaptarse preventivamente y también correctivamente al cambio climático. A partir del Acuerdo de París, que imagino que desde esta mañana, primera hora, hasta que acabe este congreso, se habrá hablado y pues, 1000 veces, se estableció lo que eran las finanzas verdes. ¿Y las finanzas verdes qué quiere decir? Pues que hay que dar prioridad a lo que sea proyectos que sean respetuosos con el medio ambiente y con el cambio climático. Y a partir de ahí, lo que nosotros tenemos son las finanzas verdes, prevalecen los proyectos verdes y aquí es donde la banca juega un papel determinante que es el que yo les voy a destacar. De un lado, y ya empiezan a ser competencias de los bancos centrales, el hecho de que se vaya alertando acerca de los peligros del cambio climático. Las entidades financieras son conscientes de que en los próximos años van a tener que canalizar y movilizar cuantiosas sumas de dinero para luchar contra el cambio climático. Eso va a ser en forma de financiar inversiones, en forma de financiar reparaciones, en forma de participar en determinados proyectos inversores, y esto lleva a que los reguladores financieros, y concretamente el Banco de Inglaterra lo ha anunciado y en principio el próximo 1 de enero de 2020 lo pone en marcha, que va a hacer un test de estrés sobre la banca en el sentido de la calidad crediticia, pero no la calidad crediticia porque el deudor sea que pague o que no pague, sino a qué actividad se dedica el deudor para, en definitiva, favorecer, proteger todo lo que esté vinculado con el cambio climático y restringir el crédito a aquellas inversiones que no están por la labor del cambio climático. Con lo cual quiere decir y a partir de ahora, en un par de años por lo menos, vamos a tener aquí que cuando vayas a pedir también un crédito, que ese crédito va a ser más selectivo, la propia banca te va a exigir una serie de requisitos respecto a lo que sería el cambio climático. Hay que combatir el cambio climático, por tanto quiere decir todos hemos de poner el empeño y cada uno tiene que tomar las decisiones individuales. Bueno, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Destruir empleos, destruir empleos. Yo aquí, para quedar bien, para que no haya ningún problema, José Carlos, pongo miles de empleos, ¿no? Pero realmente cuando yo preparaba esto y voy mirando, hay que destruir millones de empleos. Esta es la realidad. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que si la cosa está fastidiada, pues estará jodidilla para entendernos en el futuro. Por tanto, quiere decir que esto va a ser más complicado. Oye, que no tenga trabajo, qué perspectiva. Pues mira, chaval, si no lo tienes, encima te hablo del cambio climático, nada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si destruimos empleo en unos sectores, hemos de crear empleo en otros sectores. Pero claro, la pregunta es, ¿y qué sectores tenemos? Y ahora viene la pregunta, pues chicos, no sé, porque si los sectores que tiran, que no están más o menos afectados por el cambio climático, van reduciendo empleo, porque mientras tanto los avances tecnológicos están aquí, la robotización, la tecnología, entonces, ¿qué pasa? Pues hemos de inventar algo, por tanto, hemos de llamar a Javier Tebas, Bueno, Javier Tebas, sí, el presidente de la Liga, buen amigo mío, Javier Tebas, ¿por qué? Porque Javier Tebas es un innovador de ingresos, de ideas, para generar mayores recursos para la Liga. Pues ¿qué necesitamos? Poner un Javier Tebas a nivel de decir, oye, hemos de crear empleo en otros sectores. ¿Qué sectores hemos de promover? Primer punto. Segundo punto, fomentar las energías renovables y luego la descarbonización, porque claro, aquí el problema que tenemos es el problema del carbón y de las emanaciones de carbón, etcétera. Muy bien. Ahora dicho todo esto, un vistazo económico al mundo
Fíjense que he buscado una fotografía que de alguna manera fuera reconfortante para la vista, es decir, teóricamente de un lugar, de un paraje no afectado por el cambio climático. Y a partir de aquí, vean que también he buscado otro paisaje que sea bucólico. Esto es en una finca de un amigo mío, que está bien, esto es el hidroavión. El hidroavión es siempre muy sano, apenas gasta, incluso cuando estás en los bosques de mi amigo, escuchar un hidroavión es como un pajarito, ¿verdad?, que está volando y que aterriza en las plácidas aguas del lago. Y a partir de ahí lo que yo veo es el PIB, que quiere decir, pues, quiénes son los países que generan la mayor economía del mundo, que ya saben ustedes que la calculamos a través del Producto Interior Bruto, que sería la producción de bienes y servicios de un país en un año determinado. A la izquierda de todo y en primer lugar, los Estados Unidos de Norteamérica, primera potencia. La segunda potencia, y lo digo porque no lo sabemos, porque tenemos un complejo de inferioridad aquí en Europa que parecemos un poco tontitos en este sentido, la segunda potencia somos la Unión Europea. Y si no cuenta la Unión Europea, la segunda potencia somos la zona euro. Esta zona euro en la que Italia va por su lado, España va por el suyo, Francia va a la Macron, bueno, Reino Unido ya de la Unión Europea se sale o no se sale, no sabemos lo que pasa y tal, con lo cual aquí, en definitiva, dices, ¿hay la cohesión suficiente como para seguir manteniéndonos en la segunda posición a nivel mundial? No, en absoluto. Pero detrás nuestro está China, y esto es lo, nosotros siempre hablamos de Estados Unidos y de China, y no sabemos que nosotros estamos por delante de China y detrás de Estados Unidos. Fíjense que luego aquí hay un país como Japón. Japón, a la chita callando, siempre es la cuarta potencia mundial, y luego Alemania, Reino Unido, India, atención a India, luego India ya está por encima de Francia e Italia, Brasil por delante de Canadá, Rusia, Corea del Sur, Australia, España, México, Indonesia, Holanda, Arabia Saudí, Turquía, Suiza. Muy bien, esto es lo que sería el PIB de las grandes potencias económicas. Ahora, yo digo, ¿cómo van a crecer las potencias económicas? Primero, datos del Fondo Monetario Internacional del informe del mes de julio. El crecimiento económico mundial, está a la izquierda, vean cómo en rojo, rojo es este año 2019, baja un poco porque como el mundo está tan complicado, hay tanta tensión, ahora simplemente haré un esbozo. Vean que las economías avanzadas están de capa caída. O sea, esto hemos de ser conscientes, no, esto va bien, el año 2020 ya verás que bien y tal, el año 2020 será un año patata como una catedral, porque el año 2020 viene después del año 2019, por tanto, si el año 2019 es patatero, el año 2020 será más patata todavía, por tanto, no, hay todo aquí. Muy bien, me voy ahora a las economías emergentes. ¿Cómo crecen las economías emergentes? A unas tasas que casi llegan a multiplicar por 3 y quizás por 4 lo que sería el crecimiento de las avanzadas. ¿Dónde se produce, dónde se fabrica, dónde se trabaja, dónde se contamina? Ahí. ¿Qué pasa en el mundo? Pues en el mundo ya saben lo que pasa, la erosión de la confianza, las tensiones de Estados Unidos-China, el petróleo, Reino Unido, todo lo que quieran, Alemania, que la industria manufacturera no tira, totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasa? ¿Que hay un conflicto comercial entre China y Estados Unidos? No es un conflicto comercial. Esto es lo que creemos que es. El conflicto realmente que tienen Estados Unidos y China es un conflicto tecnológico. Es porque hay una empresa, Huawei, que todos conocen, que ha desarrollado la tecnología 5G por delante y por encima que no las tecnológicas norteamericanas. Y 5G se está adueñando del mundo. O Huawei con su 5G. ¿Y qué pasa? Que China ya tiene el 5G, que Corea del Sur ya tiene el 5G, cuidado que Corea y China no están muy lejos, que Estados Unidos más o menos lo tiene, pero le falta un poco de empuje, y Europa, en principio, a finales de 2020, habrá una reunión de la Comisión Europea para definir el marco de las directrices sobre la implantación del 5G en Europa, imagino que a partir del año 2025. Con lo cual quiere decir que somos siempre ahí los líderes que vamos, o sea, la avanzadera del mundo. Por tanto, Europa, al paso que vamos a convertirnos en el parque temático, es decir, y aquí vendrá la gente, mira, y nos mirará a nosotros, mira, como indígenas, ¿no? Muy bien. Dicho esto, entonces ahora, digo, el crecimiento de Estados Unidos baja un poco, sí, y el año que viene será del 1,9%, sí, pero hay elecciones en Estados Unidos. ¿Qué hizo ayer Donald Trump?
se metió contra el Banco Central Europeo, contra Mario Draghi, tweet, y dijo, cobardes los de la Reserva Federal, cobardes, 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 que tal igual. Y a Jerome Powell lo está obligando a que baje los tipos de interés. Eso quiere decir que Estados Unidos, Trump no puede presentarse a la reelección si la economía no va bien. Fíjense la eurozona está apagadita. Parecemos Japón, es decir, corremos el mismo riesgo de ese estancamiento con inflación que caracteriza a Japón. Y Reino Unido lo dejo aparte porque yo no sé dónde está ni dónde estará dentro de 15 días, por lo tanto vamos a dejarlo aparte. Me voy a lo que sería nuestro entorno. ¿Cuál es el crecimiento de Alemania? Sosó, de saborío. ¿Por qué? Porque una Alemania que es el líder de Europa, que crece de esta manera, ¿y dónde está el problema? En la industria manufacturera, precisamente en esa industria que ha hecho los grandes pasos para adaptarse a lo que sería el cambio climático y que está marcando una época. Me voy a Francia, bueno, con Emmanuel, me voy a Italia, apagada, y me voy a España, por más que la ministra Nadia Calviño diga que el crecimiento es robusto, coño, el crecimiento es robusto, pero si lo miro de derecha a izquierda, pero de izquierda a derecha, el crecimiento de robusto no tiene nada, es decir, el crecimiento va cagándola, ¿no?, por decirlo de esa manera. Bueno, entonces ahora... Digo, y las economías emergentes, esta es una fotografía de economía emergente, ¿cómo crecen estas economías emergentes? Pues mira, estas economías emergentes crecen al 6%, crecen al 7%, al 5%, alguna como Brasil con terremotos políticos crece por debajo, México, Rusia, Polonia, una economía emergente dentro de lo que sería la Unión Europea, y luego Turquía como referencia. Y tenemos aquí un grupo de países, que es el ASEAN 5, que aparece acá, que reúne aquello de Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam. Y ustedes recuerdan que hace unos años, y además yo les invito a que lo hagan, ustedes tenían unas zapatillas deportivas, y se calzaban las zapatillas deportivas. Yo, como ahora cada vez estoy más mayor, pues ahora en las zapatillas, que si el número no me viene bien, que si esta me aprieta el callo, que si la otra y tal, y entonces voy mirando la talla exactamente. Y antes eran Made in China, bueno, primero eran Made in Barcelona, o Made in Málaga, me acuerdo, o Made in Elche, entonces, luego pasaron a ser Made in China. Pues ahora, cuando ustedes hacen esto, miren el Made in, porque el Made in es Made in Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que los chinos ya no fabrican las zapatillas, ya hay otros países que los han reemplazado. Estos países son los que ahora también emergen al calor de lo que sería este impacto, digamos, industrial. Y ahora vuelvo otra vez a lo que era aquel plano, pero más ampliado, con todo el mundo. Fíjense bien, estoy hablando de las economías emergentes, de las economías que van. Fíjense bien que esas economías que tienen crecimientos brutales son también las mayores consumidoras de recursos energéticos que no están para coñas de adaptación al cambio climático, porque ellos lo que quieren es producir y que las clases pobres pasen a ser clases medias y que las clases medias puedan prosperar. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que ahí es donde está el foco, en definitiva, de lo que sería la mayor contaminación. Y ahora, si la temperatura sigue subiendo como lo ha hecho hasta el momento presente, de acuerdo con el Banco Mundial, informe presentado en el foro de Davos el pasado mes de enero, ¿qué va a pasar? Pues que se va a recortar el PIB mundial entre un 15 a un 25%. ¿Qué quiere decir? Que si la suma de lo que producen los países, desde Estados Unidos el primero hasta el último que ya no lo he puesto, que sería unas islas de estas diminutas en algún rincón del Pacífico o del Caribe, resulta que si el PIB mundial es de 72 billones de euros, esto se recortaría y se quedaría igual en 60 billones de euros. Y cada vez somos más gente, porque ahora sí les digo el resultado de un conteo que me llevó desde que me dijeron vas a intervenir en el Congreso de Movilidad y Turismo Sostenible, y el reto era contar cuántos había. Conté con la colaboración de varios amigos y al final el dato es sobre el planeta Tierra. El día en el que envié la presentación, que fue el lunes, éramos el lunes, 7.000. Este es un dato que normalmente mis alumnos de último año de la facultad no saben leer, porque como es la abreviatura, todo va abreviado, entonces se lo tengo que leer en voz alta. 7.512.644.983 habitantes.
¿Qué quiere decir? Que aquellos 800 millones que había cuando la revolución industrial, ahora somos 7.512 millones, pero si se recorta el PIB y la gente va procreando, mal vamos. Lo que pasa es que, claro, si ahora yo miro también las tasas de natalidad, digo, ¿y los países que están más amarillitos, más tranquilitos y tal igual? Aquí, ¿cuántos chavales hay por cada...? No hay. Ah, muy bien. ¿Y estos países que están así, qué se hace? Trabajar, contaminar, papá, y darle. ¿Me explico? No. Pam, y darle, ¿no? Es que, claro, aquí dices, oye, acá, que es que no tenemos hijos y tal. Claro, es que él trabaja y hace un horario y ella trabaja y hace otro horario. Entonces, claro, no, ¿qué tal? Tenemos la casa, la hipoteca y tal. Vale, y el día que estén tranquilos están estresados. Claro, ¿qué hacen en esos otros países? Cuando se acaba de trabajar, venga, entonces mínimamente, ¿cuánto hay en una familia? Una familia no numerosa, una familia reducida, cuatro chavales, ¿no? Son los que vienen, ¿eh? Son los que vienen. Bien, sigo ahí y entonces acá digo, ¿la bolsa está demostrando una tendencia hacia la sostenibilidad? Y les digo, sí, fíjense bien en un detalle. En el año 2006, o sea, ayer por la tarde, la primera empresa del mundo por capitalización bursátil era la energética, petrolera para entendernos, ExxonMobil. Y fíjense bien que después había una industrial, General Electric, y luego estaba British Petroleum y Royal Dutch Shell. Es decir, que entre las 6 grandes empresas del mundo por capitalización bursátil, 3 eran del sector petróleo energéticas. Me voy al año 2017, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Berkshire, Facebook. Y me voy al año 2018, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Berkshire y Tencent, la tecnológica china. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que han desaparecido del primer lugar, quizás porque el negocio ya no interesa tanto, pero también porque el negocio se ve maduro, lo que era el sector energético. Me voy ahora a lo que sería el imperio de las tecnológicas. Tomo la capitalización bursátil el pasado 1 de septiembre, sumando los mercados, controlando cada uno de los mercados, desde las bolsas chinas a Wall Street, y veo que las primeras empresas del mundo son las tecnológicas: Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Berkshire, luego viene Alibaba, Visa, Tencent, JP Morgan, Johnson & Johnson. Muy bien. Primera empresa energética o industrial que esté ahí está ExxonMobil. Vean que está en la posición 14ª. Y aprovecho también para hacer un comentario muy interesante. Ustedes recuerdan que hace unos minutos yo decía que Europa es la segunda potencia económica del mundo, y ahora les digo, y dentro de 3 años Europa ya no será ninguna potencia económica, porque en el ranking de las 20 grandes empresas por capitalización bursátil no hay ninguna empresa de la Unión Europea, de los 28 ni de la zona euro. Y ahora alguien me precisa, oye, que Nestlé es Suiza. Efectivamente, pero Suiza no está dentro de la Unión Europea. Por tanto, quiere decir que Europa está perdiendo protagonismo a pasos agigantados. ¿Dónde está el secreto del éxito económico de estas empresas? ¿De por qué van hacia adelante? Se lo voy a explicar de una manera muy sencilla y rápida. Fíjense bien en Amazon. Todos ustedes dicen que Amazon es un cabroncete, Jeff Bezos, ¿qué tal? Cierra el comercio de la esquina, maldito Amazon, tal cual. Y mientras que decimos esto, somos clientes premium de Amazon, ¿eh? Es decir, esta es la realidad. O sea, el tema de Amazon, me di cuenta de la importancia el otro día. Mi mujer está en Chicago, se ha ido esta semana con una amiga a Chicago porque quería ver cómo estaba Chicago, y yo le digo, oye, ¿y lo de Chicago vas? Dice, no, vamos a hacer un estudio para ver por qué Barcelona es la capital del crimen y por qué Chicago en su momento era, digamos, el lugar típico de las mafias de Al Capone y todo esto. Digo, coño, como muy interesante el asunto. Y entonces yo me quedo en casa, me dice, ¿lo tienes todo preparado? ¿No tienes ningún problema? Todo preparado. Pero resulta que me alertan de que solo quedaban en toda la casa 2 rollos de papel higiénico. Me cago en la leche. Ya la hemos organizado. Entonces, a partir de este momento, se organiza la revolución, papel higiénico, a ver qué hago, cómo lo hago y tal. Y entonces, bueno, evidentemente le envío un mensaje a mi mujer, digo, muy bien, Chicago, y yo aquí sin papel higiénico y tal, no sé qué, vamos a comprarlo, que tal y cual, ahora voy a llamar al supermercado, voy a tener que ir a buscarlo, etc. Estaba acabando de preparar esta presentación. Y mi hijo me dice, papá, Wise, Amazon, espera, pam. Y al cabo de 1 hora ya teníamos
rollos de papel higiénico en casa gracias a Amazon. Entonces, claro, aquí hay una cuestión. ¿Por qué Amazon es Amazon? Amazon es Amazon porque el año pasado destinó 29.000 millones de dólares, redondeando, a I+D. 29.000 millones cargados en su cuenta de pérdidas y ganancias. Y ahora yo me voy a España, la gran y querida España. ¿Cuánto destinó el año pasado, 2017, a I+D? 14.000 millones de euros. ¿Qué porcentaje? El 1,2% de todo lo que producimos. ¿Amazon cuánto destinó? Amazon destinó, en ese caso, el 12% de sus ingresos. Cada año hay I+D. Porque hay países que van más hacia adelante. Vean Corea del Sur, por ejemplo, el 4,22, Estados Unidos. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que si en España no nos ponemos las pilas a nivel de I+D, que incluye también al día de hoy trabajar, investigar, desarrollar sobre el tema climático, nosotros estamos perdiendo en estos momentos posicionamiento a nivel mundial. Acabo ya. Hay una serie de desafíos, voy bien, ¿no? De tiempo, ahora ya acabo. Hay una serie de desafíos a nivel económico en el estado del bienestar. Me gustaría pasar revista con ustedes simplemente relacionado con el cambio climático. En primer lugar, los cambios demográficos. Esto va a afectar, cómo no, a lo que serían las ciudades. Ahora voy a hablar de las ciudades, pero fundamentalmente el envejecimiento que he dicho. Esta es una fotografía que no se crean que es de algún rincón de África, ¿eh? Esta fotografía es de París, ¿eh? Lo digo más que nada para que lo tengan claro, porque a veces dicen, oye, esta fotografía que fuiste a Argelia, fuiste a Marruecos. No, esta fotografía es de París, ¿eh? Las olas migratorias. Hemos de tener en cuenta que la gente se mueve, por lo que hemos comentado, y la pregunta es, ¿destino España o simplemente España es una escala en el camino para seguir hacia Europa? Tenemos un proceso aquí acelerado de concentración urbana, más concentración geográfica en lo que son las grandes ciudades, habrá una sobresaturación que ya se produce en algunos lugares en las grandes urbes, y esto va a implicar mayor exigencia de servicios públicos y también atención a lo que sería la despoblación rural. Es decir, mientras tanto hay una parte del territorio que pierde y hay otra que gana en hacinamiento. Esto implica también incrementos de actividad en cuestiones medioambientales y simplemente un detalle, al día de hoy el 54% de la población mundial vive en ciudades. Vive más gente en ciudades en el mundo avanzado, en los países desarrollados 78%, que en los no desarrollados el 49%. Es un proceso que se ha ido intensificando a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pero dentro de unos años, en 2050, el 70% de la población vivirá en grandes ciudades, con lo cual quiere decir que los problemas que vamos a tener en las grandes ciudades van a ser auténticamente brutales. Por tanto, esto implicará inversiones, infraestructura, calidad del aire, etcétera, etcétera. Fíjense bien, también vuelvo otra vez a este mapa de la OMS en el sentido de cuáles son las ciudades más contaminadas del mundo. Fíjense dónde están, son los puntos rojos, y fíjense que hay una cierta concordancia o bastante concordancia con lo que comentábamos de los países más contaminados, con mayor polución. Vean, en cambio, que las grandes ciudades del mundo desarrollado son en este caso las que teóricamente menos contaminación, menos polución tienen. Y simplemente que, bueno, nos hemos de plantear los avances tecnológicos, van a servir, van también a implicar cambios en lo que sería la estructura económica y la gente, y luego cambios en los poderes económicos mundiales. Yo les diría que al margen de mirar a Estados Unidos, que me parece muy bien que miremos a Estados Unidos, prestemos mucha atención a China, es decir, el poder en el futuro viene de estas economías contaminadas. Por tanto, quiere decir que ahí está el poder, pero en el año 2030 o 2050 ellos son los emergentes los que van a marcar las pautas. Bueno, y ya una última reflexión. En España habrá que gastar dinero en cuestiones de cambio climático, y la pregunta es si nuestras cuentas públicas están en condiciones, en disposición de poder atender esto. Bueno, en principio, de acuerdo con la ONU, con lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, en España hay que hacer nuevas inversiones públicas para adaptarnos al cambio climático. La pregunta es, vean aquí, esto es en 2100
cómo quedaría la desertización de España. Por tanto, quiere decir que tenemos aquí que luchar contra lo que sería ese proceso del sur que quedaría, digamos, desertizado en 2100. Y lo que tenemos aquí son unas finanzas públicas que dan pena, o sea, en su conjunto. Por tanto, no hablo de nadie en concreto, esto es el total del gasto público y el total de los ingresos públicos, tal y como pueden ver. Yo, si quieren, para no ir viendo la línea roja de arriba, que en definitiva es la del gasto público, que este año serán 515.000 millones de euros, este año 515.000 millones de euros, ¿en qué se gasta? En que todo el mundo esté contento, esto es lo más importante, y así, si todo el mundo está contento, no hay ningún problema. Sin embargo, ¿hay algo que sea positivo, pensando en el día de mañana? Bueno, no, que todo el mundo esté contento. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aumentar las pensiones, Yo estoy a punto, seguramente ya se conocerá en los próximos días, de liderar una formación política que vamos a presentarnos en las elecciones, pero con fuerza, y vamos a hacer cada año un incremento de las pensiones del 42%. Es decir, creemos que los pensionistas, 42%, el salario mínimo interprofesional lo vamos a situar en 5.000 euros al mes, vamos a crear una renta básica de 10.000 euros para cada familia que sea monoparental, y para la pluriparental serán 25.000 euros, por tanto, mensuales. O sea, esto es lo que vamos a hacer y tal, porque ya puestos a prometer y tal, coño, ya que reviente todo antes, ¿me explico? Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que hemos de ser muy conscientes de que aquí se está gastando muchísimo más de lo que se ingresa, pero la pregunta es en qué demonios se está gastando. Y se está gastando, me parece muy bien, pero no estamos gastando pensando en el mañana, y no tenemos ahora maniobrabilidad en las cuentas públicas ni para afrontar lo que dijo ayer Mario Draghi de inversiones para combatir la recesión que viene, ni sobre todo para prepararnos para el cambio climático. Pero claro, fíjense bien, desde 2008 a 2019 se ha acumulado un déficit de más de 800.000 millones de euros. Esto es lo que se ha gastado a nivel conjunto del Estado por encima de lo que se ha ingresado. Pero claro, tenemos aquí otro aliado que va en contra. El otro aliado que va en contra es ese de la deuda pública. La deuda pública en el año 2007, el 31 de diciembre, eran 384.000 millones de euros y hoy está en 1.210.000 millones de euros. Esto se está disparando. Los 800.000 millones que comentábamos son estos, ¿no? Pero ahora viene la otra parte, y el peso de la deuda pública sobre el PIB, pues fíjense que en el año 2007 era del 35,6% y hoy estamos en el 100%. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que un país tan endeudado no le van a dejar dinero para hacer inversiones que tiene que hacer para adaptarse al cambio climático, ¿no? Bueno, y además, incluso hay un dato precisamente de esta semana, yo estaba completando ya esta presentación cuando en el diario El Economista se publicaba: España es el país que va a la cola de la Unión Europea en cuanto a lo que sería ayudas ambientales y de eficiencia energética, con solo el 0,31% del PIB, cuando la media comunitaria es del 0,77%. Fíjense bien, este es el gráfico, se ve cómo a partir del año 2012 en España va cayendo la ayuda para eficiencia energética, mientras que en el resto de Europa se va incrementando. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que vamos con el paso cambiado y esto nos puede castigar. En definitiva, que lo que a mí me gustaría sería tener un mundo así, de cataratas naturales, estos parajes como por ejemplo las cataratas de Iguazú, donde se rodó la película La Misión, uno de los lugares más bonitos del mundo, con lo que es en ese caso la Garganta del Diablo, ¿no? Que sobrevuelas en helicóptero, y que un mundo sostenible, sobre todo un compromiso generacional, es decir, los que vienen por detrás, que no se caguen en nosotros, que vamos a dejar un recuerdo de aquellos de me cago en la madre que lo parió, este va a ser el recuerdo que ellos van a tener de nosotros. Yo, en definitiva, en ese mundo mejor, que mi español siga imperando en Europa, que no lo hace en la Liga, pero bueno, ya llegará. Y nada, y solo decirles que abrazos virtuales y entusiasmos raudales a pesar de todo, ¿eh? O sea que ya, José Carlos, yo con esto concluyo, ¿no? Y bravo ahí, gracias. Gracias.